Buenas noches, de nuevo yo, Zoraida. Vamos a ver un nuevo diseño. Se trata de un conjunto para una médica, o sea, para una clienta mía que es médica. Es como una pijama, pero les quería indicar primero, o sea, antes de hacer el modelo, vamos a ver primero lo que es el molde del pantalón femenino. Entonces, después de que ya lo comprendan, hacemos el diseño. Bueno, gracias. Bueno, para empezar a trabajar el pantalón, ¿qué medidas necesitamos? Vamos a necesitar de varias medidas, entre ellas contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, largo de tiro, largo de rodilla, largo de pantalón. Son las más importantes, contorno de rodilla y contorno de bota. Existen diferentes formas de tomar la medida, o sea, el largo del tiro. Una de ellas es hacer sentar a la persona sobre una superficie plana, como una mesa o una silla, y tomarle la medida desde la cintura hasta la superficie de la mesa o de la silla donde está sentada. Se supone que tiene que ser una silla que no sea abullonada, ¿no? Porque si no se hundiría y dañaría la medida. Otra forma de tomar la medida de tiro es tomar el largo por el costado desde la cintura hasta el largo del pantalón y a esa medida restarle la medida desde entrepierna, desde la parte interna donde están los genitales, por la parte interna hasta el largo del pantalón. Esa medida es la que yo utilizo y es muy exacta. Pero cuando usted trabaja a nivel industrial, casi siempre se trabaja por una fórmula que dice que el largo del tiro es igual a un cuarto de contorno de cadera más 2. En las tablas de talla aparece el largo de tiro de esa forma. Entonces vamos a trabajar las medidas tal como están en la tabla de tallas del seno. Entonces, ¿qué medida necesitaríamos? Vamos a necesitar el contorno de cintura, en este caso es 68, cadera, que es 96. Vamos a necesitar el alto de cadera, que es 18. Vamos a necesitar largo de pantalón, que es 105 centímetros. ¿Qué vamos a necesitar? Tiro, en este caso es de 26 centímetros, ya saben cómo sale, sería un cuarto de cadera más 2 centímetros. El ancho de rodilla, que es igual a 20, y el ancho de bota, que es igual a 18. Listo, con estas medidas empezamos nuestro trazo. Bueno, para no complicarnos la existencia, vamos a hacer esto. Después de que vamos a hacer un rectángulo que tenga de ancho un cuarto de cadera más 1, y a esto le llamamos base de cadera. Entonces, si la contorno de cadera es 96, la cuarta parte serían 24 más 1, serían 25 el ancho del rectángulo. Y hacia abajo el largo del tiro. Ya dijimos que a nivel industrial lo vamos a tomar como un cuarto de cadera más 2 centímetros. Si el cuarto de cadera es 24 más 2, sería 26, o sea, 25 de ancho por 26 de largo para la talla 10. Bueno, vamos a prolongar la línea de tiro hacia el lado, o sea, vamos a definir primero cómo vamos a trabajar. A esta le vamos a llamar línea centro, a esta le vamos a llamar costado, a la superior sería la línea de cintura y la de abajo sería la línea de tiro. Entonces, vamos a sacar una partecita donde se va a formar la curva del tiro. A esto se llama también gancho de tiro. En el patronaje antiguo, los sastres lo llamaban gavilán. Pero definámoslo como gancho de tiro. Bueno, ¿cómo se saca el gancho de tiro? Yo les voy a enseñar la forma en cómo yo trabajo
Después les explicaré cómo se puede trabajar, cómo trabajan con el método de patronaje del seno y lo trabaja diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida para el gancho de tiro? El gancho de tiro es coger la medida, es tomar la medida, la mitad del contorno de cadera y dividirlo por 10. Esa es la medida. Si usted sabe que la medida de contorno de cadera es 96, la mitad son 48 y me dice que coja la mitad y que lo divida por 10, entonces 48 dividido 10 me da 4.8, o sea, esto es lo que va a salir para formar el gancho de tiro. Y hacia arriba vamos a marcar la misma medida más 1, o sea, 4.8 más 1 le da 5.8 y trazamos una línea y esta sería la línea de cadera. Listo, entonces ya tenemos cintura, cadera y largo de tiro. Vamos a formar la curva del tiro. ¿Cómo lo hacemos? Se nos ha formado un ángulo de 90 grados, entonces vamos a sacar una diagonal que nos divida ese ángulo en dos partes iguales, o sea, en ángulos de 45 grados. ¿Qué medida va a tener esa diagonal? Esa diagonal va a tener como medida la mitad de lo que nos haya dado el gancho de tiro. Si el gancho de tiro nos dio 4.8, la mitad sería 2.4. Eso sería lo que yo sacaría para formar la curva. Entonces 2.4. ¿Cómo lo haríamos? Uniríamos desde gancho de tiro pasando por los 2.4 hasta llegar a la línea de altura de cadera. Para eso podemos usar una regla que se llama regla de tiro. La regla de tiro tiene dos curvas. La curva interna es para formar la curva del delantero y la curva externa es para formar la curva del posterior. Si usted no tiene regla, entonces no se vaya a varar porque no tiene regla. Simplemente a pulso usted puede unir desde acá y desde acá. Que yo no tengo buen pulso, entonces coja una reglita, coja el sisómetro, si es de hacerlo en dos partes o lo puede hacer en dos partes, no hay ningún problema. Listo. Después de que ya tengo listo mi curva de tiro, entonces vamos a dirigirnos a la parte superior donde es la línea de cintura con centro y vamos a bajar 1 centímetro y a entrar 1 centímetro. Esto es para que el pantalón no quede tan subido en la parte del delantero, ¿no? Entonces entramos 1. Yo primero lo bajo 1, escuadro una lineecita paralela a la línea de cintura, una lineecita que me llegue más o menos a la mitad del ancho del rectángulo. Y allí, sobre esa línea, voy a entrar el 1. Ahora, unimos donde se me formó esa intersección, lo vamos a unir hasta la altura de cadera, centro. Aquí se formaría el piquete hasta donde iría como máximo la parte de la cremallera, ¿no? Desde aquí hacia arriba, de 1 a 2 centímetros, iría la cremallera. Listo. Después, ¿qué hacemos? Vamos a marcar la medida de cintura. La medida de cintura ya la marcaríamos desde esa intersección en diagonal hasta ubicar la línea de cintura y sería 1/4 de cintura más 2 centímetros de costura. ¿A qué corresponden esos 2 centímetros? 1 centímetro para la parte centro y 1 centímetro para la parte de costado. Entonces, si la cintura es de 17, que es la cuarta parte, más 2, serían 19 centímetros. Y me dio aquí. Con una regla curva vamos a formar la curva de cintura de esta forma. Y vamos a formar la curva de cadera desde la cintura hasta la altura de cadera que nos dio
el molde del pantalón. De pronto se van a preguntar, bueno, ¿y es que no vamos a marcar altura de cadera? Trabajamos con esta. Esta la vamos a, para no tener que trabajar tanta línea, simplemente lo que nos dio al 4.8 más 1, 5.8, esa la vamos a dejar como línea de cadera. Bueno, después de que ya tengamos esta partecita hecha, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida desde el costado hasta el gancho de tiro y vamos a buscar la mitad. Como da con milímetros, entonces no se compliquen, simplemente cojan su metro, doblen y hagan una seña donde está la mitad. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esta señal que hicimos acá? Vamos a escuadrar hacia la parte superior y hacia la parte inferior una línea, y a esa línea se va a llamar línea de quiebre o línea de aplome, que es para que el pantalón no se tuerza. Lo vamos a marcar largo porque acuérdense que nos falta marcar el largo del pantalón. Listo. Entonces ya tengo la línea de quiebre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar desde la parte superior, o sea, la línea de cintura, no de la curva de cintura, sino desde la línea de cintura. Vamos a marcar el largo del pantalón que nos indica la tabla de tallas. Según la tabla de tallas, el largo del pantalón es de 105 centímetros. Si usted lo está haciendo sobre medidas, sería el largo del pantalón que usted le haya tomado a su clienta. Como lo estamos haciendo por talla, por eso les estoy dando con la talla, con la medida que dice la tabla en la talla 10. Listo. Este sería la línea de ruedo o la línea de dobladillo o la línea de largo de pantalón. Listo. Vamos a marcar la línea de rodilla, o sea, ¿cómo vamos a definir la línea de rodilla? ¿De dónde a dónde la vamos a medir? Si usted está trabajando sobre medidas, usted le ha tomado a su clienta la medida por el costado, desde la cintura hasta la rótula, o sea, hasta el huesito que está en la mitad de la rodilla. Pero si usted lo está trabajando de forma deducida, o sea, si lo va a tomar, el método del SENA no te dice nunca qué altura de rodilla, sino simplemente te dice la altura de cadera, la altura de tiro y el largo del pantalón, pero no te dice cuál es el largo de rodilla. Hay una medida que se llama largo de falda, a veces uno la aplica y que es 60 y entonces aplica eso como alto de rodilla. Pero te voy a explicar cómo lo hacemos de una forma más fácil. Desde la línea de tiro hasta el largo del pantalón vamos a tomar la medida y vamos por la línea de quiebre, vamos a doblar el metro y vamos a buscar la mitad. Y de ahí hacia arriba vamos a subir 5 centímetros. Y allí donde me dio esos 5 va a ser la línea de rodilla. Entonces voy a escuadrar hacia ambos lados. Entonces escuadro hacia acá y prolongo hacia el otro lado. Y esa sería la línea de rodilla. Bueno, sobre la línea de rodilla, ¿qué vamos a medir? El contorno, el ancho de rodilla, y sobre la línea de bota, el ancho de bota. Bueno, entonces sobre la línea de rodilla nosotros tenemos una medida que dice que el ancho de rodilla es igual a 20 centímetros. Esos 20 centímetros los voy a dividir al lado y lado de la línea de aplome. Entonces serían 10 centímetros para un lado y 10 centímetros para el otro. Si está trabajando sobre medidas, el contorno de rodilla que usted le haya dado a su clienta, si lo tomó todo el contorno total, entonces va a trabajar con la mitad, o sea, con el ancho. Si su contorno de rodilla, por ejemplo, fuera 48, la mitad 24, entonces sería 12 para un lado y 12 para el otro. Si va a trabajar contorno de bota, también hacemos lo mismo.
Nos dice la tabla de tallas que el ancho de bota para la talla 10 sería de 18 centímetros, o sea, son 9 centímetros para un lado y 9 centímetros para el otro. Marcamos aquí, que no marqué la rodilla, 10 para un lado, 10 para el otro. 9 de ancho de bota y 9 de ancho de bota para el otro lado. Ahora, sencillo, vamos a comenzar a unir puntos. Vamos a unir por el costado, desde el largo del pantalón, desde el ancho de bota hasta el ancho de rodilla, con línea recta. Vamos a unir por la entrepierna, desde el ancho de bota hasta el ancho de rodilla, con línea recta. Y ahora vamos a coger la curva de cadera y vamos a unir desde rodilla hasta gancho de tiro con una curva, pero no una curva pronunciada, sino una curva suave. De esta forma, colocando la regla de esta forma. O sea, no hacia afuera, sino así, hacia adentro. Y por el otro lado, por el costado, también vamos a unirlo, pero lo vamos a unir de esta forma. Lo vamos a unir en dos partes. Vamos a hacer de cuenta que vamos a continuar con esta línea que viene ya desde acá de bota a rodilla. Vamos a formar una curva más o menos hasta la mitad entre el largo del tiro y el alto de rodilla. Y ahora vamos a voltear la regla y vamos a suavizar en esta forma. Listo, y ya tengo mi molde delantero. Lo voy a repintar para mostrárselos. Bueno, mis niñas, entonces ya tengo mi molde ya listo, ya lo repinté y vamos a trabajar sobre el mismo molde. Vamos a trabajar el posterior. A esto es lo que le llamamos plano montado. O sea, hacemos un delantero y sobre el mismo delantero vamos a trabajar el posterior. O sea, en el mismo molde. Yo normalmente cuando trabajo para mis clientas, yo lo calco aparte y aparte hago para no tener que calcar aquí mismo, sino que lo hago de una vez aparte. Pero para ustedes sí los puedo explicar aquí mismo para que lo entiendan. Y ahorita trabajémoslo de otro color. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para trabajar el posterior? Vamos a prolongar las líneas horizontales. ¿Cuáles son las líneas horizontales? La línea de bota la vamos a prolongar hacia ambos lados, o sea, hacia el lado de la entrepierna y hacia el lado del costado. La línea de rodilla la vamos a prolongar hacia el lado de la entrepierna y hacia el lado del costado. La línea de tiro la vamos a prolongar hacia ambos lados. Línea de tiro hacia la entrepierna y línea de tiro hacia el costado. La línea de altura de cadera la vamos a prolongar solo hacia el costado. Y la línea de cintura la vamos a prolongar hacia el costado. ¿Qué es lo que vamos a prolongar? No vamos a prolongar la curva, sino la línea, o sea, la original, la que estaba recta, la que hacía parte de nuestro rectángulo inicial. Esa es la que vamos a prolongar. ¿Desde dónde la vamos a prolongar? Desde la cintura del delantero hacia el costado, en esta forma. Listo. Entonces ahora sí, comenzamos nuestro trabajo. En la parte de la entrepierna vamos a trabajar el gancho de tiro. Para el posterior debe ser más largo. ¿Qué tan largo? La misma medida que nos dio en el delantero de 4.8, esa misma medida la vamos a prolongar. 4.8. Pero vamos a hacer una cosa. Allí donde nos dio los 4.8 adicional, vamos a escuadrar una línea corta hacia abajo. Ahora van a entender por qué. Bueno, en la parte de la entrepierna, en la rodilla, vamos a sacar 2 centímetros.
Ahora se preguntarán, ¿por qué 2 centímetros? Porque esos 2 centímetros corresponden a la costura. Entonces vamos a sacar 2 centímetros en la rodilla a la entrepierna y 2 centímetros hacia el costado. Estos 2 centímetros corresponden 1 centímetro a la rodilla delantera, 1 centímetro a la rodilla posterior, 1 centímetro a la rodilla delantera, 1 centímetro de costura para la rodilla posterior. Y lo mismo hacemos en bota. Sacamos 2 centímetros, o sea, la costura de rodilla y de bota está en la parte posterior. Y 2 centímetros hacia el costado. Vamos a unir con línea recta de bota a rodilla, igual que hicimos en el delantero, a ambos lados. Y de bota a rodilla hacia el costado. En la entrepierna, aquí es donde llega el truquito. A la entrepierna vamos a tomar la medida que nos está dando la curva de la entrepierna del delantero. Entonces, esta entrepierna hasta la rodilla me está dando 34.5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a correr hasta los 2 centímetros y me tiene que dar 34.5 hasta la lineecita que bajamos. O sea, ella se me baja un poquitico. Y vamos a tratar de calcar con la misma curva que hicimos el delantero, a tratar de calcarlo. O sea, que me quede con la misma curva. Listo. Vamos a continuar con la parte centro del posterior. Bueno, en la cintura, desde el delantero, que nosotros entramos 1 centímetro, vamos a entrar 2 centímetros. Y desde allí vamos a escuadrar hacia arriba 3 centímetros. O sea, desde el delantero hacia arriba 3. O desde el rectángulo inicial 2 centímetros. Si ustedes de pronto le bajaron no 1, sino que le bajaron 1,5, 2, entonces lo marcarían desde el rectángulo inicial 2 centímetros. Como lo estoy marcando desde acá, desde el delantero, subo 3. ¿Cómo vamos a trabajar esta curva? Esta curva del delantero me sirve para el delantero y el posterior. Lo único que hacemos es prolongar hasta donde se me bajó el tiro. Hay personas que llegan y dicen, no, cogen la regla de tiro y ella le queda más arriba. A mí me gusta hacerlo así y me funciona bien. Y de acá, desde el piquete, voy a llevarlo en línea recta hasta ese levante de los 3 centímetros. Esto se llama levante. Vamos a marcar la cintura. Nosotros habíamos dicho que en la cintura del delantero, que es la morada, y habíamos marcado 1/4 de cintura más 2 de costura. Pero para el posterior vamos a marcar de esta forma. Desde el levante a caer sobre la prolongación de la línea de cintura, del cintura acá, esta del costado, vamos a marcar 1/4 de cintura más 2 centímetros de costura más 3 centímetros para pinza. Entonces, si la cintura de esta niña de la talla 10 es 17 más 2 de costura, 19 más 3 de pinza, serían 22 centímetros. Les marcaría 22 centímetros a caer sobre la línea o la prolongación del costado y me dio aquí. Entonces ahora sencillo, unimos con línea recta. En la cadera, el ancho del rectángulo que nosotros habíamos dado era 1/4 de cadera más 1 centímetro.
¿Cuánto nos hace falta para completar la medida de cadera? Se supone que si usted está trabajando un molde, la cuarta parte sería cuarta de cadera, más la cuarta de cadera del delantero, más la cuarta de cadera del posterior, más la cuarta de cadera del otro lado del posterior. Tendría que darle 1 centímetro de costura en el costado, ¿cierto? Por cada cuarta. Si yo apenas en el delantero le di 1, ¿cuánto me hace falta para completar los 4? Me hacen falta 3 centímetros. O sea, el total de costuras es de 4 centímetros. En el centro delantero sería 1 de un lado y 1 de otro, ahí hay 2. Y en la parte posterior sería 1 de un lado y 1 del otro, ahí serían otros 2, y 2 más 2, 4 centímetros. Entonces, si en el delantero yo le di cuarta de cadera más 1, me hacen falta 3 centímetros para completar la costura de todo el molde. Entonces, aquí marcaríamos 3 centímetros en la línea de cadera y 3 centímetros en la línea de tiro. O sea, esta va derecha, va completamente recta. Ahora, vamos a formar la curva de cadera desde cintura hasta altura de cadera. En esta forma. Y vamos a unir desde rodilla hasta línea de tiro, igual que hicimos en el delantero. Continuando con esta misma, nos vamos más o menos un poquitico más o menos hasta la mitad, y de ahí volteamos la regla y aquí suavicemos aquí y listo, ya quedó mi molde posterior. En la cintura yo di 1/4 de cintura más 3 más 2 de costura más 3 para pinza. Entonces me falta ubicar la pinza. ¿Dónde se ubicaría la pinza? Al largo de la línea de aplome también se prolonga hacia arriba, ¿no? Hacia la parte del posterior. Entonces, ¿dónde ubico yo la pinza? En la mitad. ¿Se acuerda que 1/4 de cintura más 2 de costura más 3 para pinza nos dio 22? Entonces la mitad sería 11 centímetros. Entonces marcaríamos la mitad, 11 centímetros. Y allí vamos a trazar la pinza. ¿Cómo la vamos a trazar? Yo no la puedo llegar y trazarla así porque me iría a quedar inclinada hacia acá. Tampoco aquí porque también me queda inclinada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida que hay entre la línea de aplome y hasta donde marqué el punto de la pinza. Allí me dio 4.5. Entonces, más abajito marcamos otra vez 4.5 y trazamos un eje o un vértice de pinza. ¿De cuánto? De 12 centímetros de largo. Entonces, marcamos 12 centímetros de largo. Y vamos a repartir la profundidad de la pinza, que fue de 3, 1,5 para un lado y 1,5 para el otro. Si yo le di 2, entonces 1 para un lado y 1 para el otro. Si yo le di 2,5, entonces sería 1,25 para un lado y 1,25 para el otro. Como yo le di 3, entonces 1,5 para un lado y 1,5 para el otro. Y formamos la pinza de cintura. Esto que entramos aquí, ¿de qué depende? Depende de la curva de cintura que tenga. Entre más centrada sea la cintura, o sea, si la cintura es pequeña y la cadera es grande, yo puedo entrarme, y si ya tiene mucho volumen la persona, que yo le voy a hacer el pantalón, yo puedo entrarme incluso un poquitico más, puedo entrarme 2,5 hasta 3 centímetros y subir lo mismo. Listo, entonces ya quedó nuestro básico delantero y posterior. ¿Qué hacemos? Lo calcamos el rojo, este sería nuestro plano, el rojo es el posterior y el morado es el delantero. El delantero no lleva pinza, el posterior lleva pinza.